¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica avanzada. Hoy vamos a comenzar a ver esta serie que tiene por título Las 7 fiestas judías. Y el tema de hoy, el primero, es la introducción que tiene por título Cristo en el santuario. Luego el segundo y tercer tema vamos a ver justamente sobre las 7 fiestas judías. Pero antes, como siempre, vamos a buscar al Espíritu Santo para que Él nos pueda iluminar y podamos entender el tema de hoy. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por este momento que nos estás dando, que podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos puedas entender lo que hizo Cristo, lo que representa el santuario. Y luego de esto te pedimos, Señor, que continúes bendiciéndonos al estudiar las 7 fiestas judías. Señor, te lo agradecemos todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comencemos a estudiar este tema que tiene por título Cristo en el santuario. ¿Sí? Esto, como les dije, es una introducción de lo que vamos a seguir estudiando. Porque muchos dicen, ¿pero qué tiene que ver el santuario con las fiestas judías? Lo van a ver claramente más adelante y qué representa justamente cada una de las cosas que sucedían en el santuario y qué tiene relación con las fiestas judías. Pero vamos a comenzar justamente con este tema. Pero antes vamos a leer justamente lo que dijo Elena de White, inspirada por el Espíritu Santo, que se encuentra en el Conflicto de los Siglos en la página 542, párrafo 2, justamente el capítulo 29. Presten atención a lo que dice. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Note lo que está diciendo ella, que nosotros como pueblo de Dios necesitamos comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote, del Señor Jesucristo. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el asunto que Dios los llama. Es interesante, necesitamos comprender claramente lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Y vamos justamente a estudiar en esta noche qué representa o qué representaba todas las cosas del santuario, para que quede bien claro. Así que, pero antes solamente tienen que tomar dimensión de lo que era el santuario y alrededor estaba todo el pueblo de Dios. Es simplemente una imagen que están viendo actualmente. Es el santuario, por así decirlo, como están viendo, en el centro del pueblo y el pueblo estaba alrededor, como les dije. Más o menos esta es la imagen que se veía en la antigüedad, ¿no? De pieles, etcétera, etcétera, y se vio como una carpa común. Es interesante eso. Se veía el altar de sacrificio, obviamente la fuente y después todo lo que era el templo, la parte santa y santísima, no se podía ver. Solamente los sacerdotes podían entrar ahí. Pero vamos a comenzar, ¿sí? Obviamente, acá están viendo otra imagen, un dibujo en este caso, que es cómo se veía. Tenían una entrada donde todos entraban al altar para ofrecer sacrificio y la fuente era para que el sacerdote se pudiera lavar y estaba la segunda puerta que entraba en el lugar santo, que ahí se encontraba justamente, vamos a ver los muebles, 3 muebles. Y una vez al año se abría la tercera y última puerta, por así decirlo, eran cortinas obviamente, pero era una entrada, donde se entraba al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar. Eso es sumamente interesante. Pero esta es la imagen que tienen, ¿sí? Ahora, entonces repasemos. Lo que vamos a ver es el campamento, justamente el santuario, que representaba justamente todo eso. Vamos a ver la puerta. Interesante eso también, que representaba la puerta, el altar de sacrificio que estaba recubierto de bronce y el lavacro, la fuente de bronce también, es decir, todo lo que quedaba en el atrio, en el patio, donde podían entrar las personas, eran de bronce. Pero una vez que el sacerdote entraba al lugar santo, se encontraba la mesa recubierta de oro y los panes de la proposición. Interesante eso. También estaba el altar de incienso, ¿sí?, donde ahí se presentaba la sangre, se colocaba la sangre de los sacrificios todos los días, ¿sí? Se hacía a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, y exceptuando algunas cosas, no exceptuando, cuando algunas personas llevaban un cordero o paloma, lo que sea, se presentaba también eso. Pero noten, ya pasamos de metal, de bronce a oro en este momento. Y teníamos el candelabro que era de oro, donde se iluminaba todo, era totalmente de oro en este caso. Y una vez al año se entraba al lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto. Ahí era como una especie de cajón donde se guardaba justamente la ley de Dios. Y vamos a ver más adelante qué más se guardaban, ¿sí? La tapa era totalmente
de oro. Eso es sumamente interesante, pero vamos a ver qué representa cada uno de esos muebles, a qué apunta. Eso es lo que hacían los judíos antiguamente, los israelitas, pero cuando llegó el tiempo de Cristo, eso terminó su obra. Así que esta es la imagen que tienen ustedes, justamente este plano, de cómo era justamente el santuario, ¿sí? Uno entraba por la puerta, se presentaba la ofrenda justamente en el altar del holocausto, luego esa sangre, antes de pasar, mejor dicho, tenía que lavarse en el lavacro, la fuente de agua, el sacerdote, y pasaba justamente al lugar santo y se encontraban los tres muebles, la mesa de los panes de la proposición, el altar de incienso y el candelabro de oro, y una vez al año entraba el arca del pacto. Esto es la imagen, el plano, para que tengan idea. Solamente les comento esto, que el lugar santo tenía X cantidad de medida que no recuerdo, y el santuario, o mejor dicho, el lugar santísimo, no el santuario porque es todo, el lugar santísimo era justo la mitad del tamaño de lo que era el lugar santo. Solamente para que sepan eso. Pero esta es la imagen que tiene. Y para terminar, ustedes tenían toda una cortina blanca, que esa era el santuario, ¿sí? Tenían el norte. Si ustedes ven, justo queda donde está la dirección, la mesa de los panes de la proposición. El oeste, justamente hacia donde uno tenía que caminar y al final llegaba al arca del testimonio. Al sur estaba justamente el candelabro y la entrada, que es el oeste, justamente es ahí, por ahí se entraba. Y justamente eso es algo sumamente interesante. No vamos a entrar en detalle en eso, pero es interesante porque los edificios de los paganos era sentido contrario. Uno puede decir por qué. Los que no eran cristianos de otras religiones paganas, la entrada era por el oeste, porque tenía que apuntar cuando el sol se estaba levantando. En cambio acá al revés. Se entraba por donde salía el sol y se veía cuando el sol se colocaba. El polo opuesto justamente a eso. Solamente a modo de introducción, como les dije esto. Pero ahora, miren, acá tenemos el campamento, ¿sí? Vamos a ver qué simboliza esto. Y vamos a comenzar rápidamente. ¿Qué representa el campamento? Si vamos a Juan capítulo 1, versículo 14, muy interesante lo que dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Y aquel verbo, y recuerden que el verbo acá es la palabra logos, que puede ser traducido verbo o palabra, ¿sí? Aquella palabra fue hecho carne. Y es interesante, pero acá la palabra es verbo que se traduce. ¿Y por qué verbo? Porque verbo es acción. Porque este verbo creó todo. Y ese verbo es el Señor Jesucristo. Ya me estoy adelantando. Aquel verbo fue hecho carne, o aquella palabra fue hecho carne, pero una mejor traducción, la palabra logos es verbo carne dependiendo del contexto, pero nosotros lo utilizamos como verbo porque justamente Cristo estuvo en acción de crear todo. Noten, aquel verbo, logos, fue hecho carne, el Señor Jesucristo, y habitó entre nosotros. Es interesante, eskenó es la palabra griega, y la palabra eskenó nos dice algo sumamente interesante. Se traduce como habitó, pero a continuación van a ver algo interesante. La palabra eskenó significa habitar, morar, extender su tabernáculo, vivir en una tienda. Básicamente lo que está haciendo acá, porque antiguamente los judíos vivían en tiendas durante el periodo que estuvo Moisés. Vivían en tiendas. Ese era su hogar. Y lo que está diciendo acá, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan, es que Cristo vino y habitó entre nosotros. Se hizo hombre, vivió como una tienda, vivió entre nosotros. Él tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed, todo lo que nosotros sentimos, Él lo tuvo. Y justamente eso significa el campamento. El Dios eterno se hizo hombre y habitó entre nosotros como hombre. Nunca se apartó el Señor Jesucristo. Entonces, el campamento representa la encarnación y vida de Cristo durante 33 años y medio entre nosotros, entre los hombres. Eso representa el campamento, para que sepan. Ahora, una vez, eso es el campamento.
Y tenemos la puerta de entrada que están viendo ahí, que son de diferentes colores. Es sumamente importante esto. Cuando vamos a Éxodo capítulo 38, versículos 18 y 19, presten atención y dice cómo tenía que ser o de qué colores tenían que ser las puertas, las cortinas del santuario, ¿sí? Dice, la cortina de la entrada del atrio, del patio, era de obra de recamador, de bordador, ¿sí? Y los colores, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido. Eso es blanco sería. Entonces tenemos 3 colores acá. Interesante esto. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, altura era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio, del patio. Pero muy interesante, sus columnas eran 4, con sus 4 bases de bronce. Interesante, estas cortinas para que sea puerta de entrada, tenían que tener 4 columnas. Ahora, ¿qué representa esto? Tenemos los colores, ¿sí? Y tenemos las columnas. Y acá, primero decimos, los 4 postes representan el mundo. Los 4 ángulos de la tierra, decimos nosotros, básicamente. El norte, el sur, este y oeste. Lo que está representando es el mundo. Las 4 columnas. Ahora, esas 4 columnas tienen cortinas ahora de diferentes colores. ¿Y qué representa justamente esto? Solamente el blanco representa pureza, ¿sí? Pero ahora vienen los otros colores que ustedes tienen que prestar atención. Teníamos el color rojo. ¿Y qué significa el color rojo en la Biblia, espiritualmente hablando? Cuando nosotros vamos a Isaías, capítulo 1, versículo 18, nos encontramos con algo sumamente interesante que dice Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y la grana es color rojo. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Carmesí era un insecto de color rojo. Creo que, si recuerdo bien, era una especie de oruga o algo así, ¿sí? De un gusano que era rojo. Entonces el contraste acá es, si fueren como rojo, como la nieve serán emblanquecidos. Y otra vez repite, si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Acá es interesante, entonces, acá en la Biblia el rojo significa o simboliza el pecado. Interesante, tenemos el pecado. Ahora, tenemos el siguiente color, que es el color azul. ¿Y qué significa el color azul en la Biblia? Cuando vamos a Números, capítulo 15, versículos 38 y 39, dice algo sumamente interesante. Presten atención. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones. Y presten atención. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Interesante, el color azul tenía que colocarles en los bordes de sus vestidos. Versículo 39. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos en obra. Interesante. Eso significa que el color azul representa lo celestial, precisamente la ley de Dios. Noten, el rojo es el pecado y el azul es la ley de Dios, lo celestial, ¿sí? Y teníamos muy interesante el color púrpura. Y la pregunta es, ¿cómo se obtenía el color púrpura? El color púrpura se obtiene justamente, es una mezcla entre el rojo y el azul, y justamente sale el púrpura o violeta para nosotros, es el color que están viendo ustedes. Cuando vamos a Juan, capítulo 19, versículos 2 y 3, nos va a decir qué significa esto. Y miren, presten atención, que justamente el Señor Jesucristo estaba siendo golpeado, torturado, etcétera, etcétera. Y miren lo que dice acá. Y los soldados se entretejieron una corona de espinas y lo pusieron sobre su cabeza, la de Cristo, y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Básicamente le colocaron una corona, pero de espinas, y le pusieron un manto de color púrpura, violeta, y ese manto lo utilizaban los reyes, y lo colocaron a Cristo y se burlaban de él, y la bofeteaban. Si tú eres rey, tienes que salvarte. Si eres rey de los judíos, sálvate.
básicamente le decían. Entonces tenemos algo sumamente interesante. El color púrpura, como les dije, es símbolo de la realeza, ¿sí? El color púrpura, como le dije, se obtiene mezclando el rojo y el azul. Cuando vamos a 2 Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy interesante. El Señor Jesucristo era puro, no cometió ningún pecado, pero cargó todos nuestros pecados. Y él era azul simbólicamente, venía del cielo, es el Dios eterno, pero se hizo pecador aunque no cometió ningún pecado. Por lo tanto, el color púrpura representa la naturaleza divina humana de Cristo. Eso justamente significa, qué interesante, ¿no? Tenemos el color blanco, que es obviamente lo puro, y después tenemos el rojo, símbolo de pecado, el azul, símbolo de la ley de Dios, de lo celestial, y tenemos la mezcla de los dos colores, que es el púrpura, ¿sí? Que lo usaban los reyes. Y acá Cristo se burlaron y colocaron esto, y justamente el Rey del universo estaba dando su vida por nosotros. Aunque no cometió ningún pecado por nosotros, Él absorbió el pecado, cargó, mejor dicho, pecados sobre nosotros, sin cometer pecados, obviamente, y murió para rescatarnos. Qué interesante los colores, ¿no? Es muy interesante esto. Ahora, tenemos justamente la puerta, o las puertas, como quieran decirlo ustedes, ¿no? Y qué interesante cuando vamos a Juan capítulo 10, versículo 9, miren lo que dijo el Señor Jesucristo, escuchen bien: yo soy la puerta. O sea, Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, el mismo Señor Jesucristo: yo soy la puerta de salvación. Tienen que pasar por mí para poder ser salvos. Básicamente lo que está diciendo. Cuando vamos a Juan capítulo 14, versículo 6, muy interesante. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué es que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Qué interesante es que hay 3 puertas. La primera puerta es para pasar al lugar, al patio, al atrio, ¿sí? Y esa puerta, esa cortina, tenía por nombre el camino. Y ahí entraban todos los pecadores que tenían que presentar justamente al animal en sacrificio para buscar el perdón de Dios. Ahora, una vez que se confesaba, el sacerdote, ¿sí?, entraba al lugar santo y tenía que pasar la segunda cortina, la segunda puerta, que tenía por nombre la verdad. Y una vez al año, el sumo sacerdote pasaba la tercera puerta o cortina, y a que no adivinan qué nombre tenía: la vida. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta por la que puedan encontrar, escuchen bien, la salvación, ¿sí?, la única forma, la santificación y la vida eterna, que lo vamos a ver más adelante. Me estoy adelantando un poco en esto para que se den cuenta. Y lo dijo el Señor Jesucristo en una frase: yo soy el camino, la verdad y la vida, y está apuntando juntamente a las 3 puertas del santuario. Ahora, vamos a la siguiente, ¿sí?, el altar del holocausto. Noten, hemos visto el campamento representa a Cristo que se hizo hombre. La puerta es Cristo, a través de él tenemos justamente la salvación, ¿sí? Y después tenemos el altar del holocausto. Ahora, ¿qué representaba el altar del holocausto? Solamente les presento esto. Como les dije, acá se presentaban muchas ofrendas, ¿sí?, diferentes animales, como becerro que no hubiera servido, gorriones, cabrito, buey, palomas o tórtolas, novillo, carnero, cordera, cordero macho, vaca alazana, macho cabrío, ¿sí? Todos estos animales se presentaban, ¿sí?, lo que están viendo ustedes. Ahora, justamente Juan, capítulo 1, versículo 9, relata cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten, el Cordero quitaba el pecado, pero el Cordero debía morir, porque daba su vida en lugar del pecador. Y eso es lo que pasaba, ¿sí? Ahora, eso es simplemente fácil. El Señor Jesucristo, volviendo para atrás un segundo, se hizo hombre y cargó nuestros pecados aunque era inocente totalmente.
Él no tenía que haber muerto porque no cometió ningún pecado. Pero la única forma de rescatarnos es que el inocente muriera por nosotros porque sobre él cargó el pecado y por eso murió. Es muy interesante esto. Ahora viene el lavacro, ¿sí? La fuente de bronce. Muy interesante en Efesios, ¿sí? En Efesios capítulo 5, versículo 26, la Review and Herald, ¿sí? De 1960. Muy interesante lo que dice acá. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El lavamiento del agua por la palabra. Cuando nosotros vamos a Reina Valera de 1909, dice para santificarla, limpiándola en el lavacro, dice directamente en la fuente de agua por la palabra. Ahora, ¿qué representaba la fuente? Noten, tenemos que Jesús se hizo hombre, vivió como hombre, y a través de él, la puerta, encontramos salvación, ¿sí? Tenemos que después confesar nuestros pecados y él murió por nosotros. Pero ahora, ¿qué representa justamente el lavacro, la fuente? Esto también representa interesante porque eran de bronce y también representaba los 10 mandamientos, porque era un espejo. ¿Y qué nos muestra que si somos buenos o no? Justamente los mandamientos. Pero no precisamente esto en este caso, aunque hay coincidencia, ¿no? Porque cuando vamos a Tito 3:2, dice en Reina Valera del 60, y vamos a ver otra versión también, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, por el lavamiento de la regeneración. Muy interesante que otra vez el mismo texto, pero en Reina Valera 1909, dice, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro, está apuntando justamente a la fuente de la regeneración, del renacimiento o resurrección. Ahora, me quedo con la parte esa, regeneración significa renacimiento, resurrección. Entonces Cristo, el altar de sacrificio es su muerte y el lavacro que representa su resurrección. Es justamente eso. Cristo dio su vida por nosotros. Entonces, muy importante esto. Miren, el atrio representa el ministerio de Cristo en la tierra. El altar de sacrificio es la muerte y el lavacro la resurrección de Cristo. Y todo esto pasó acá en la tierra, porque después de que Cristo murió, resucitó, descendió en la tierra por 40 días, o mejor dicho, murió, resucitó, ascendió al cielo, después descendió, pasó 40 días y ahí ascendió al cielo. Y no solo, ¿sí? O mejor dicho, en la primera etapa no fue solo, fueron con las personas que resucitó, pero no vamos a entrar en detalles eso, ¿sí? Entonces, repito, Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo, se presentó como ofrenda ahí de lo que había hecho, descendió, pasó 40 días y después de los 40 días ascendió al cielo. Todo ese es el trabajo acá en la tierra, el ministerio de Cristo lo que hizo acá. Eso es el atrio, el patio. Muy bien, ahora entremos en el tabernáculo. Dentro del tabernáculo encontramos el primer apartamento, que es el lugar santo, y había 3 muebles. Y vamos a ver el primer mueble, justamente la mesa de los panes de la proposición. Ahora, la mesa contenía 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Cada sábado los sacerdotes cambiaban los panes y se las comían. También había vino. Muy interesante eso. No solamente había pan, sino también había vino. Qué interesante que en Juan 6:35 Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué dijo? Yo soy el pan de vida. Entonces los panes representan a Cristo. Él se hizo hombre. Pero muy interesante que en Juan, note que leímos Juan 6:35, pero ahora 6:53, mejor dicho, el versículo Juan 6:53, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y viviereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Muchos dicen, pero Jesús está pidiendo que comamos su carne y bebamos su sangre. Esto es ser carnívoro. Pero no, esto es todo simbólico. Muy interesante lo que dice el comentario bíblico adventista en el tomo 7, en
en la página 253, párrafo 4. Este es un comentario del Elena G. de White. Dice, repito, comentario bíblico adventista, tomo 7a, página 253, párrafo 4, dice lo siguiente. Su declaración acerca de comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios debe tomarse en un sentido espiritual, no es literal. Comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre cuando por fe nos aferramos a Él como nuestro Salvador. Eso representa la Santa Cena, básicamente. En la Santa Cena participamos y comemos de pan sin levadura y el vino sin alcohol. Representa el cuerpo de Cristo que no cometió pecado y su sangre no tenía pecado porque era sin alcohol. Eso solamente para que tengan una imagen de lo que fue esto, ¿no? Eso vimos lo que representa a Cristo, ¿sí? Que vamos a ver más adelante también qué representa, si se da el tiempo. Luego venía el altar de incienso. Muy interesante el altar de incienso en Juan, 1 Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Eso es lo que hacía justamente el sacerdote. Intercedía por los pecadores. Era su trabajo de todos los días, ¿sí? Horario a las 9 y a las 3 de la tarde continuamente, y aparte todas aquellas personas que venían presentando un cordero, un animal en sacrificio. Estaba representando un abogado y justamente representa que Cristo, dice acá justamente en la primera carta de Juan 2:1, es nuestro abogado para con el Padre. Él es el que intercede, es el que nos defiende, porque se hizo hombre, vivió como hombre, intercedió, no cometió ningún pecado y por eso es nuestro abogado. Y el tercer mueble que había en el lugar santo es el candelabro de oro, que era totalmente de oro y que daba luz. Y Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Noten acá, básicamente se está viendo claramente. Él es el que ilumina, el que nos inspira, el que nos ayuda, ¿sí? El que nos muestra qué camino seguir. A través, obviamente, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos capacita, pero esa fue la obra del Señor Jesucristo, iluminarnos, ¿sí? Continuamente. Esto representa el ministerio de Cristo en el santuario celestial desde el año 31, que murió el Señor Jesucristo, hasta el año 1844, y se cumplió la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que son 2300 años. Se cumplió al pie de la letra. Y Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Eso para que tengan algo sumamente interesante acá. Y el último mueble es el arca del testimonio, ¿sí? Y muy interesante, como les dije hoy, el arca tenía los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná que Dios le había dado al pueblo. El maná, esas 3 cosas estaban justamente en el arca del pacto, que era sumamente sagrado. Y como están viendo ahí, la caja, por así decirlo, era de madera, recubierta de oro, pero la tapa era totalmente, la tapa de propiciación sería, ¿no? Era totalmente de oro y tenían los 2 ángeles, que estaban en reverencia, por así decirlo. Ahora, el arca del pacto, dice en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora, noten, el abogado era el lugar santo y el lugar santísimo es nuestro juez, pero al mismo tiempo nuestro abogado. Sigue intercediendo por nosotros, pero ahora está en un trabajo específico, ¿sí? El Señor Jesucristo. Miren lo que dice acá justamente, Cristo es nuestro abogado y juez desde el año 1844, cuando Cristo pasó, la fecha más exacta es el 22 de octubre de 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Cristo sigue siendo nuestro abogado, pero ahora se le suma el puesto de juez. La expiación se realiza sobre el propiciatorio, ¿sí? Es interesante eso, sobre la tapa. Más adelante no me voy a quedar detallando en este momento porque están viendo vestido de blanco al sumo sacerdote, no le voy a decir, ¿sí? Pero imaginen ustedes el por qué será eso. Ahora, qué interesante acá, ¿no? Tenemos el campamento que representa a Cristo que vino y se hizo hombre y estuvo con nosotros. Cristo representa la puerta, a través de Él nos llama para ser salvos. Y nos dice tenemos que arrepentirnos y confesar nuestros pecados, porque Él murió por nosotros.
Miren lo que dice en Romanos 6:4 con respecto al lavacro, que representa el bautismo. Cristo resucitó ahí, pero muy interesante lo que dice Pedro en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Noten, el lavacro representa la resurrección de Cristo y representa justamente la resurrección nuestra cuando nosotros nos bautizamos. Todos nuestros pecados quedan sepultados bajo el agua y nace una nueva creación. Lo que está diciendo acá es no que nacemos literalmente, sino espiritualmente. Porque todos nuestros pecados son borrados y a partir de ahora comienza una nueva persona espiritual. Eso es así bíblicamente. Noten, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, dice. Lo está diciendo claramente acá. La mesa de la proposición de los panes, ¿sí? La mesa, perdón, de los panes de la proposición. El estudio de la Biblia representa eso. En Lucas 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y nosotros, ¿cómo tenemos la palabra de Dios? Si estudiamos su palabra todos los días. Ahí nos alimentamos espiritualmente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el altar de incienso representa la oración. Tenemos que pedirle a Cristo que interceda por nosotros, que lo siga haciendo. Y tenemos justamente el candelabro que representa la testificación. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros tenemos que iluminar. Qué interesante, ¿no? Y el arca del pacto justamente es la preparación para el juicio que tenemos que hacer. Porque Cristo está intercediendo por nosotros, pero está como juez también al mismo tiempo. Es abogado y juez, y un día se va a terminar esa obra. Y eso lo hemos visto en las clases anteriores de la línea del tiempo. ¿Cuándo se va a cerrar esto? Con el fin del tiempo de gracia. Cristo termina su obra en el santuario celestial. Y acá tenemos exactamente todos los muebles que están viendo. Y a continuación solamente les voy a agregar esto. Y espero que les pueda servir. Y les voy a dejar el link para que lo puedan ver. Justamente el pastor Luciano Villar hizo un comentario muy interesante y más extenso. Yo solamente le daré una pequeña introducción. Pero le voy a dejar el video para que ustedes lo puedan ver. Y van a aprender bastante cosas interesantes de lo que los muebles del santuario. Ahora, ¿qué muebles había? Vamos a repasar. No lo vemos acá, pero Cristo estuvo en el campamento con nosotros, ¿sí? El santuario estaba en el medio del campamento. Cristo estuvo en el medio de los hombres. Estaba la puerta, el altar del holocausto, el lavacro, dentro del tabernáculo, la mesa de los panes de la proposición, de los 12 panes de la proposición, el altar de incienso, el candelabro de oro, ¿sí? Ese es el lugar santo, y en el lugar santísimo está el arca del testimonio, ¿sí? Ahora, qué interesante esto. La puerta dice, yo soy la puerta. Él estuvo entre nosotros viviendo, Él es la puerta que intercede. Él dio su vida por nosotros, Él resucitó, Él es el pan de vida, Él intercede por nosotros como abogado, Él es la luz del mundo y Él es nuestro juez. Todo eso representa. Pero qué interesante lo que dijo, lo que hizo el cuerno pequeño. Si vamos a Daniel capítulo 8, versículo 11 y 12, dice lo siguiente, algo sumamente muy interesante. Dice versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, sacrificio hay que tacharlo, no está, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Versículo 12, y a causa de la prevaricación, de la infracción, le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Noten, acá está hablando justamente lo que hizo esta bestia, ¿sí? Esta bestia que hizo cosas que no correspondían. Si nosotros vemos, esta bestia tiene un lugar que es sumamente el lugar santo, más grande, ¿sí? Es el Vaticano, básicamente, lo que están diciendo. Es el lugar más sagrado de todo. Tenemos la parte donde el holocausto, ahí las personas antiguamente tenían que confesarse ante Dios, incluso si querían torturarse debían hacer porque sentían pesar por su vida. Y eso lo enseñaban, háganlo, tienen que hacerlo, dice. También noten cómo ha cambiado esto porque introdujeron el bautismo de los niños, que bíblicamente no se sostiene. El bautismo de los niños son
No puede ser, tiene que ser a partir de los 12 años. Muy interesante. ¿Y por qué digo esto? Aún abro un paréntesis. ¿Cristo a qué edad fue al santuario? Cuando tenía 12 años. ¿Y por qué esa edad? Porque a partir de esa edad, todos, el ser humano, comienza a razonar, a comprender. Por eso, interesante esto, ¿a qué edad comienzan la secundaria? Tenemos la escuela primaria y la secundaria. Normalmente la escuela secundaria se comienza a los 12, 13 años. ¿Por qué a esa edad? Y lo he leído esto, ¿sí? Algo psicológico, y decía, porque a esa edad comienza a razonar, a comprender. Es natural. Por eso el bautismo tiene que ser a partir de los 12 años. Si retrocedemos, volvemos al principio, lo que dije, el Señor Jesucristo ¿a qué edad fue el santuario? ¿Y a qué edad se hacían los judíos miembros judíos? A los 12 años. Es interesante, hasta el día de hoy se mantiene eso. Entonces no tiene, lo que hizo la iglesia introdujo el bautismo de criaturas recién nacidos que no va con la Biblia. Estaba prohibido la Biblia, los panes de la mesa de la proposición. Estaba totalmente prohibido. Si nosotros queríamos confesar nuestros pecados, teníamos que ir al cura y confesar nuestros pecados. Y se llevaba a muerte a las personas que no obedecían. Eran quemados. Eran quemados. Y los 10 mandamientos fueron clavados. Se eliminó el segundo mandamiento de tener dioses y también el cuarto mandamiento que habla del sábado. Eso se cambió y el segundo se cambió totalmente. Eso es lo que hizo. Les voy a dejar el link para que puedan escuchar justamente, que va a seguir solamente esta introducción, le estoy diciendo, para que puedan escuchar al pastor Luciano Villar. Dura como 20 minutos y da explicaciones de esto. Esto solamente es la introducción, nada más les digo. Pero qué interesante. Dice, en Daniel 8, 13 dice, entonces oí un santo que hablaba a otro de los santos. Preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asolada, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y el versículo 14 de de Daniel 8 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Qué interesante es que a partir de esa fecha se empezó a enseñar dentro de la iglesia adventista, obviamente, porque en esa edad, en esa fecha, mejor dicho, cuando se cumplió la profecía de 2300 años, tardes y mañanas, el 22 de octubre de 1844, se comenzó a enseñar o restablecer las enseñanzas bíblicas. Solamente les digo esto, el estado de los muertos. Se encontró el santuario que existe. Y podemos seguir explicando cosas que la iglesia adventista del séptimo día se dio cuenta, y eso es lo que se está enseñando. Por eso la iglesia adventista comienza que la puerta, ¿quién es? El Señor Jesucristo. El Cordero, ¿quién es? El Señor Jesucristo. El lavacro, ¿qué es? La resurrección de Cristo. Él es el pan. No se prohíbe la Biblia. Cristo sigue siendo nuestro abogado. Cristo es la luz y Cristo es el juez que nos lleva a que tenemos que guardar los 10 mandamientos. Que el Señor Jesús les bendiga. Que podamos seguir estudiando y vamos a ver más adelante justamente las 7 fiestas judías. Así que prepárense, son 4 temas más. La primera tema tiene que ver con la primera fiesta, pero no voy a entrar en detalles, simplemente van a tener que esperar. Que el Señor Jesús les bendiga, que puedan aprender, y vuelvo a repetir, les dejo el link del pastor Luciano Villar donde explica justamente este tema de los muebles que simbolizan y extiende más, es muy interesante. Que el Señor Jesús les bendiga y que podamos seguir aprendiendo, ya que el Señor Jesucristo está pronto por volver.